Muy buenas tardes, queridos estudiantes del grupo ELEC 1020, Electrónica Básica. Hoy vamos a hacer un experimentito práctico, laboratorio polarización del diodo, en forward y en reverse. Ya nosotros aprendimos aquí en el curso que cuando yo polarizo el diodo en forward es cuando lo estoy conectando para que permita el flujo de corriente. Cuando la corriente trata de entrar al diodo por el negativo, ¿verdad? Por su cátodo, él va a permitir pasar la corriente, pero cuando le trato de pasar la corriente por el ánodo, él sencillamente la bloquea. Es lo que vamos a comprobar aquí hoy. Muy bien, pues bien, lo primero que vamos a hacer es a construir el circuitito ahí que tenemos en forward. Ese circuito forward pues se vería así, forward. El circuito que vamos a construir ahí es una batería. Tenemos aquí el diodito de esta forma, positivo con el positivo de la batería, negativo con el negativo de la batería y la resistencia de carga, ¿verdad? Como la corriente sale por aquí y le trata de entrar al diodo por ahí, se supone que está en forward permitiendo el flujo de corriente. Al permitir el flujo de corriente, él se convierte en una especie de circuito, ¿verdad?, de interruptor cerrado, y lo único que representa para efectos de el circuito es una barrera de aproximadamente 0.7 voltios si es silicio y 0.3 voltios si es germanio. Al medir ahora el voltaje del diodo, pues vamos a comprobar cuál de ellos dos es. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir entonces, vamos a calcular la corriente. Corriente forward es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de barrera del diodo dividido entre la R total. La resistencia que vamos a utilizar es una de 1 kilo ohmios, o sea, de 1000 ohmios. Y la fuente será de 5 voltios. ¿Ok? Pues, ¿qué vamos ahora a medir en nuestro circuito? Vamos a medir el voltaje de la fuente. Vamos a medir el voltaje del diodo. Y vamos a medir el voltaje a través de la resistencia. Se supone, como esto es un circuito serie, entre estos dos van a sumar el voltaje de la fuente aproximadamente unas pequeñas décimas de pérdida. Ok, pues vamos entonces primero que nada a comprobar, y después que comprobemos esto vamos a seguir la corriente. Vamos ahora al circuito, un momentito, y vamos a encender nuestro experimentador, y con el metro en la escala de voltios DC vamos a medir los 3 voltajes que dijimos. Vamos a empezar por el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente lo vamos a medir de aquí a aquí, y tenemos en nuestro metro un voltaje de 4.896. Vamos a irlo anotando en nuestra tablita. 4.896. Ahora vamos a medir el voltaje del diodo. El voltaje del diodo nos va a medir aproximadamente 0.643. 0.643. Ya me está diciendo que este diodo, al aproximarse a 0.7, es silicio. Vamos entonces ahora a medir el voltaje de la resistencia, que me está diciendo que son aproximadamente, vamos a medir aquí bien, 4.259. 4.259. Regresamos aquí. 4.259. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es efectuar la formulita de la corriente. Corriente forward es igual a voltaje de la fuente, 4.896. Le vamos a restar el voltaje de barrera del diodo. Ven, se está aproximando a 0.7, por lo tanto asumimos que es silicio. 0.643. Y esto lo vamos a dividir entre la resistencia total, que serían 1000 ohmios. Vamos a ver. Si restamos a 4.896, le restamos 0.643, nos va quedando 3, 5, 2, 4. 4.253.
Si lo dividimos entre 1000, nos va a dar 0.00425 amperes. Aproximadamente 0.0043 amperes o 4.3 miliamperes. Esa va a ser la corriente forward en nuestro circuito. Miren a ver si está claro. El diodo está en forward, medimos el voltaje de la fuente, el voltaje barra del diodo, con lo cual comprobamos que es un diodo de silicio. El voltaje de la resistencia, utilizamos la corriente, la fórmula de corriente de la ley de Ohms, voltaje sobre resistencia, voltaje de la fuente menos el voltaje barra del diodo dividido entre la resistencia total, y me dio una corriente de 0.0043 amperes o 4.3 miliamperes. ¿Okay? Ahora vamos a pasar rapidito al circuito, voy a borrar aquí, el circuito reverse. En el circuito reverse se supone que entonces vamos a calcular y vamos a poder ver que la corriente sería igual aproximadamente a 0. Vamos a poner aquí polarización reverse. Ahí todo lo que tenemos que hacer es invertir, la fuente se queda igual, el diodo ahora lo invertimos, ponemos el negativo acá, de esta manera, 5 voltios. Ahora el diodo está negativo positivo, la corriente viene por aquí, le trata de entrar por el positivo, no la deja pasar. Vamos a hacer ahora exactamente las mismas 3 medidas y tratar de calcular la corriente. Ahora se supone que cuando calcule la corriente me va a dar aproximadamente a 0, con lo cual vamos a estar comprobando que en reverse no va a dejar pasar corriente. Volvemos ahora, vamos a medir el voltaje de la fuente de nuevo, ya lo sabemos, ¿verdad? Que era 4.895. Vamos a ver el voltaje, vamos a medir ahora el voltaje del diodo y el voltaje de la resistencia. Vamos a ver. Vamos rapidito ahora, vamos a apagar el experimentador y fíjense que todo lo que voy a hacer ahora es invertir la polaridad del diodo. Vamos a colocar el diodo al revés ahora, ¿verdad? Aquí vamos a colocarle. Vamos a conectar en la fuente. Y entonces ahora fíjense que tenemos el diodo, el negativo hacia acá y el positivo acá. La corriente va a tratar de venir por aquí y él la va a bloquear. Vamos a ver. Encendemos el experimentador y volvemos a medir. Vamos a medir como quiera el voltaje de la fuente para estar seguro. De nuevo, el voltaje de la fuente nos está midiendo. Ok, aquí tenemos, muy bien, el voltaje de la fuente nos está midiendo 4.922. Nos está subiendo un poquito. 4.922. Vamos ahora al voltaje del diodo. Fíjense que nos está midiendo prácticamente lo mismo. 4.9212. Y ahora miren lo que va a ocurrir con la resistencia. ¿Qué voltaje tiene la resistencia ahora? 0 voltios. 0 voltios. Ok. Vamos ahora a la corriente. Sería reverse. Voltaje de la fuente 4.92. Lo podemos dejar ahí, ¿verdad? El voltaje del diodo 4.92 entre la resistencia que es 1000. ¿Qué tenemos arriba? 0. Entre 1000, 0 amperes. ¿Qué pasó si nos dimos cuenta? Fíjense que ahora al el diodo comportarse como un interruptor abierto, no deja pasar la corriente, todo el voltaje de la fuente se queda enganchado en el diodo. Fíjate que la fuente y el diodo, el mismo voltaje. Pues si el voltaje de la fuente está todo en el diodo, ¿qué le va a quedar a la resistencia? 0. Habiendo 0 voltios aquí, al restar la fuente menos el voltaje del diodo, pues me va a dar 0 y me queda que la corriente se convirtió
en 0 amperes. En otras palabras, en forward teníamos una corriente de aproximadamente 4.89, corriente cuando está conectado en forward, 4.89 miliamperes, y ahora cuando está conectado en reverse, la corriente se convirtió en 0 amperes. Quiere decir que hemos comprobado que el diodo cuando está conectado en forward permite el flujo de corriente a través de él, y cuando está conectado en reverse es 0 amperes. ¿Okay? Experimentito sencillo, pero nos sirve para comprobar toda la teoría que nosotros vimos con respecto a la polarización del diodo. Esta semana, en el material que ya estuvimos discutiendo en la clase, vimos que esa característica de que permite pasar corriente en forward y en reverse no, es la que utilizamos para discutir el circuito rectificador, que es el circuito que en el power supply se va a encargar de convertir el voltaje AC de línea en un voltaje DC pulsante. Espero que esto les haya sido de utilidad y espero continuar viéndonos a través de estos videitos y a través de la clase virtual y a través del material todas estas semanas. Espero que sigan bien, Dios los cuide, Dios los guarde mucho a ustedes y su familia, y nos vemos en la próxima.